Hola, yo soy Mirna del Castillo y voy a estar participando con ustedes en este segundo módulo que se titula Comunicación. Antes de iniciar con lo que nos atañe en este momento, a mí me gustaría que iniciáramos con una reflexión. ¿Por qué estamos estudiando comunicación? ¿Por qué hay un segundo módulo que se llama comunicación? Bueno, sobre todo cuando nos ponemos a pensar también que actualmente todos somos expertos en comunicación, ¿que no? Cualquier persona te puede dar hoy una definición de lo que es la comunicación. Cualquier persona se puede sentir una persona eficiente en comunicación. Todos sabemos lo que significa, todos sabemos cómo se hace, todos sabemos cómo funciona, todos hacemos nuestras actividades cotidianas siempre basándonos en la comunicación. Luego entonces, ¿por qué hay que estudiarla? ¿Qué tiene de interesante o de complejo? ¿No? Porque hay investigadores y teóricos que han dedicado la mayor parte de su vida al estudio y al análisis de esta disciplina o de esta actividad. Bueno, la respuesta es muy simple, porque aun y cuando es la actividad, digamos, o una de las actividades innatas en el ser humano, pues resulta ser que tenemos muchos problemas para llevarla a cabo. Cosa tan paradójica, ¿cierto? No por nada actualmente en la sociedad del siglo XXI, una de las sociedades mucho más comunicadas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, pues resulta ser que somos también una de las sociedades que menos nos comunicamos, ¿no? Y de ahí podemos pasar o pensar precisamente en por qué tenemos problemas con nuestra pareja, por qué tenemos problemas en la familia, por qué tenemos problemas en nuestra empresa, por qué no tenemos el suficiente confianza o un buen ámbito laboral con nuestros colaboradores, con nuestro equipo de trabajo. Bueno, señores, pues la respuesta es esa. Básicamente, porque no nos sabemos comunicar, porque no tenemos las habilidades o porque no tomamos en cuenta las herramientas básicas y esenciales. ¿Para qué? Para darnos a entender y para comprender a los demás. Es por eso que hoy estamos aquí y vamos a dar inicio con lo que es el proceso de la comunicación. Muy bien, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo general? El objetivo general, señores, consiste en identificar qué es el proceso de la comunicación, cómo funciona, para qué nos sirve, cuál es su utilidad principal y, de la misma manera, qué podemos hacer para mejorarlo. Muy bien, ese es el objetivo general. Los objetivos específicos van, bueno, evidentemente este es un tema amplísimo, ¿no? Podríamos pasar muchas sesiones hablando de él, entonces vamos a tratar de tocar los puntos más importantes. Nuestros objetivos específicos son, por un lado, identificar, determinar cuáles son los elementos que conforman y que componen al proceso de la comunicación. Cada uno de estos elementos, como componentes del todo, juegan un papel importante, no solo en el proceso de la comunicación, también en nuestra vida social cotidiana, como seres humanos, como entes que requieren y necesitan de la relación con el otro. ¿Para qué? Para funcionar, para alcanzar el éxito, para sentirse bien, para lograr el bienestar, la armonía, la perfección, el éxito. Muy bien, entonces vamos a determinar cuáles son cada uno de estos elementos y también, de manera importante, vamos a conocer cuáles son las principales barreras que se nos presentan cuando estamos hablando de comunicación. ¿Y por qué es importante que las conozcamos? Bueno, pues porque dicen por ahí, ¿verdad?, que lo primero que yo necesito para poder modificar o cambiar algo es reconocerlo, saberlo, entenderlo. Muy bien, entonces esos son nuestros objetivos específicos. Vamos a dar inicio si no tienen inconveniente. A ver, a mí me gustaría que ustedes me acompañaran en esta pequeña visualización. Es una visualización en donde intervienen dos personajes. ¿Qué les parece que hablamos del empresario A y el empresario B? Ambos empresarios son verdaderamente exitosos. ¿Y por qué son exitosos? Bueno, pues porque han dedicado una buena parte de su vida, de su energía, de su conocimiento, de sus recursos económicos, por supuesto, ¿a qué? A desarrollar y a formar, a crecer, a fortalecer, a cimentar, a construir una empresa con éxito. Y resulta ser que lo han hecho muy bien. ¿Saben por qué? Bueno, pues porque sus organizaciones manejan utilidades todos los años, porque además, como es una radiodifusora, saben ellos perfectamente bien que tienen audiencia y ese nivel de rating les ayuda
les ayuda a, ¿qué? A tener la certeza de que lo están haciendo bien. Fíjense ustedes que tanto el empresario A como el empresario B un buen día contratan a una asesoría, a una empresa consultora. ¿Para qué? Para que les haga, digamos, una nueva evaluación de su rating y de su audiencia. Cuando reciben los resultados, están verdaderamente contentos y satisfechos, porque cada una de ellas maneja una audiencia diaria de 5,000 radioescuchas. Eso, señores, es hablar de éxito. Es una muy buena empresa. Muy bien. Están tan satisfechos y tan contentos que realmente no tienen ninguna necesidad, mucho menos intenciones, de manejar cambios en su organización. ¿Para qué? Si todo está funcionando tan bien, dirían ellos, y a lo mejor algunos de nosotros. Entonces, bueno, no están dispuestos a hacer absolutamente ningún cambio en su organización. El empresario A ha decidido que las cosas se quedan así. Muy bien, y el empresario B, por otro lado, piensa lo mismo, solo que él va diciendo, a ver, ok, muy bien, todo está perfecto, tengo audiencia, mis contenidos son de calidad, tengo credibilidad ante mi público, soy competitivo, por supuesto, ¿no? En el mercado, muy bien. Sin embargo, el único cambio que el empresario B está dispuesto a realizar es un aumento en su amplificación de audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que el empresario B va a tener una radiodifusora que muy pronto va a poder ser escuchada, no solo en el mercado local, no solo en el estado, ¿no?, de origen de esta radiodifusora, sino que como va a ser una amplificación, entonces eso le va a permitir ser escuchado en los alrededores y, ¿por qué no?, próximamente, meta a corto plazo, en toda la República Mexicana. ¡Oh, sorpresa! ¿Saben qué le pasa al empresario B? El empresario B tiene mucho más éxito y de manera inmediata en relación con el empresario A. ¿Por qué? Bueno, pues porque la audiencia aumenta, ¿sí? Y evidentemente las ganancias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es aquí la diferencia? ¿Por qué solamente el empresario B hizo un pequeño gasto, invirtió un poco, ¿sí? Y lo que tuvo al final, el resultado final de esta inversión, fue una mayor audiencia y por lo tanto un mayor éxito? ¿Cuál es la diferencia, señores, entre un empresario y otro? La respuesta es sencilla. El éxito, señores, es de quien se sabe comunicar mejor. Esa es la respuesta. ¿Y de dónde viene? A ver, vamos a pensar, por favor, acompáñenme en esta reflexión. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un padre que tiene una buena relación con sus hijos y un padre que no? En donde la relación del papá uno es de afecto, de complicidad, de confianza, por supuesto. ¿Cuál es el elemento que hace diferente a un papá de otro? Si tenemos y manejamos los mismos contextos y las mismas características. Básicamente, señores, la respuesta está en relación directa o indirecta con la comunicación, con el proceso de comunicación, con la calidad de la comunicación. Es decir, así como los empresarios de las radiodifusoras, así como los papás, de lo único de lo que estamos hablando aquí es de elevar el nivel cualitativo de la comunicación. ¿Sencillo? Eso parece. Sin embargo, hay que analizarlo un poco más. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia básica, en esencia, de fondo, de base, que hay entre una empresa exitosa y una que no lo tiene, que no lo es tanto? Repito, la respuesta tendrá que ver y estará relacionada de manera indirecta o directa con el proceso de la comunicación. ¿Por qué? Bueno, señores, somos seres vivos que naturalmente vamos necesitando y buscando formas efectivas de comunicarnos. ¿A qué me refiero? Todos vamos buscando ser escuchados, por supuesto. Todos vamos esperando que nos comprendan, por supuesto. Todos vamos teniendo intenciones reales con nuestros mensajes. De una u de otra manera, vamos buscando la manera de convencer a otra persona de algo. Desde
oye, yo prefiero tomarme la Coca-Cola, ¿no?, que el Sprite que queda en el refrigerador cuando tenemos, ¿no?, una conversación con el hijo, buscamos convencer e influir en nuestra esposa cada vez que nosotros queremos comprarnos el monitor de 38 pulgadas y ella prefiere que nosotros le compremos una lavadora, ¿no? Cuando tratamos de convencer a los hijos de que no salgan por la noche, porque realmente estamos asustados y no nos gusta. Cuando tratamos de convencer a la secretaria de que por favor se quede 1 hora más o 2 horas más después de su hora de salida, porque lo que necesitamos es que nos ayude, nos apoya y nos asista. Finalmente, señores, todos vamos teniendo intenciones claras, concretas y específicas de comunicarnos. Claro, la diferencia aquí es hasta qué punto nosotros somos conscientes del objetivo que tenemos como emisores, como entes, actores dentro del proceso de comunicación, que envían el mensaje a otra persona. Entonces, a ver, vamos a pensar en esto, por favor. ¿Cuáles son aquellos campos en los que nosotros realmente podemos hacer una modificación o un aumento en el nivel cualitativo de la comunicación? Piénselo por un segundo, por favor. ¿Será que lo podemos modificar y cambiar en nuestra empresa? ¿Será que el nivel lo podemos mejorar en relación a nuestros colaboradores? A lo mejor lo podemos también cambiar en relación con nuestro vecino. ¿Por qué no también pensar en la pareja, en los hijos, en la familia, con los amigos, en el equipo de fútbol o con las personas con las que normalmente nos encontramos cada vez que vamos a comprar el periódico o pasamos a comprar los cigarros? Entonces, si nosotros tenemos perfectamente claros cuáles son todos los ámbitos en los que nosotros debemos de tener o debemos de estar conscientes de este proceso de comunicación, va a ser mucho más fácil que también seamos capaces de detectar cuáles son nuestros principales errores y qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que quedar perfectamente claros en esto, como se ve en la lámina que en este momento tienen en su pantalla. El éxito, el poder, es de aquella persona que sabe comunicarse mejor. Y por comunicarse mejor queremos entender, al menos por el momento, aquellas personas que tienen la capacidad y la habilidad para entenderse o darse a entender. Eso es, señores, el poder y la capacidad de comunicarnos de una manera exitosa, efectiva. Ahora bien, ¿por qué es importante que lo aprendamos? Bueno, ¿qué te parece que yo te digo que en el siglo XXI, justo ahora, esta sociedad moderna va dando fundamental importancia al elemento de la comunicación? Vamos a pensar en esto, por favor. A ver, pensemos en un día cotidiano. ¿Les parece? Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Ok, el despertador suena a las 7 de la mañana y yo abro los ojos y lo primero que pienso es, ¿qué día es hoy? Y yo mismo me contesto, hoy es miércoles. Y así empieza mi día, ¿no? Muy bien, entonces, yo ya te di la entrada, ¿sí? Yo ya te dije más o menos cómo me imagino yo que empezará tu día, como el mío, como el tuyo, como el de la otra persona, como el de al lado, como el del vecino, como el de tu compañero de trabajo. Ahora te voy a pedir, por favor, que tú hagas rápidamente el siguiente ejercicio. Quiero que pienses, que reflexiones paso a paso. ¿Cuáles son todas las actividades que llevas a cabo durante un día normal de trabajo? Entre semana, ¿te parece? Haz la lista y en un momento continuamos.
bien, entonces ya realizamos la lista. Ya hicimos una revisión rápida de cuáles son aquellas actividades que llevamos a cabo en un día cotidiano. Ahora te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la actividad o el elemento común que tienen cada una de estas actividades? Sin importar cuáles sean, variables más, variables menos. Yo me imagino, te levantaste, diste los buenos días a tu familia, te fuiste a trabajar, prendiste el radio seguramente, si no te dio tiempo de leerlo durante el desayuno, escuchaste las noticias, te enteraste de lo que está pasando en el mundo. ¿Quién ganó en el partido del domingo? América Chivas, no sé, lo que sea. Continuaste hacia tu trabajo, llegaste, saludaste a la persona de intendencia, al que te abrió la puerta del elevador, a la secretaria, por supuesto, a cada uno de tus colaboradores. Perfecto. Llegaste a tu lugar de trabajo y probablemente lo primero que hayas hecho haya sido revisar tu correo. Lo contestaste. Claro, uno tiene que ser eficiente. No nos podemos tardar más de 10 o 15 minutos en contestar el correo del día. Muy bien, terminamos, fuimos a una junta, ¿sí? Y en esa junta estuvimos platicando con nuestros compañeros de trabajo o con nuestro equipo de trabajo. Se tomaron decisiones, se establecieron estrategias, hubo a lo mejor debates, probablemente alguna persona que haya tenido un reconocimiento, ¿no? Por lo cual tú lo felicitaste, probablemente. Llegó la hora de la comida, fuiste a comer. Muy bien, la comida la tuviste con un cliente. Con ese cliente tuviste tú que hacer uso de la comunicación persuasiva. Esto es, le tuviste que convencer, influir en él, ¿para qué? Para que tomara una decisión evidentemente a tu favor, eso esperamos. Bueno, muy bien, terminaste la junta o la comida con tu cliente, regresaste a la oficina, tuviste o atendiste, no sé, llamadas, pendientes, qué sé yo. ¿Escribiste a lo mejor un mail? Seguramente que sí, no uno, varios. Perfecto. Se acabó el día en la oficina, te subes a tu coche, vas de regreso a casa. ¿Y qué es lo que vamos escuchando? El radio, por supuesto. Y más cuando tenemos un tráfico en esta ciudad, ¿no? En una gran ciudad, no sé, digamos, ¿cuánto tiempo habrás hecho a tu oficina? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Una hora? ¿2 horas? Si está lloviendo, hay manifestación, cerraron Reforma, el periférico está, no sé, lo que sea. Perfecto, fuiste oyendo el radio. Muy bien. A lo mejor te comunicaste con el carro de al lado a través del claxon, ¿puede ser? Muy bien. Llegaste a tu casa, tu esposa te preguntó cómo te fue, tú le platicaste a grandes rasgos cómo te fue. Ella te contó cómo estuvieron los hijos, te pidió que por favor hablaras con tu hijo mayor, ¿por qué? Porque tiene un problema pequeño en la escuela. Resulta ser que acaba de reprobar matemáticas. Muy bien, hablaste con tu hijo, los llevaste a bañar, platicaste con ellos un rato, perfecto, ya son las 10 de la noche y entonces lo que resta del día es un poco de televisión, por favor, ¿no? Vamos a quitarnos el estrés. Perfecto. La pregunta es, de todas estas actividades que yo acabo de recorrer, ¿cuál es el elemento en común? La comunicación, precisamente, la comunicación. La comunicación en todas sus formas y en sus diversos tipos. La comunicación intrapersonal, quiero decir, contigo mismo. La comunicación interpersonal, quiero decir, con tu secretaria, con tu esposa, con tus hijos, con el de que te vende el periódico, con tus colaboradores, con tu cliente, ¿cierto? La comunicación con grupos, aquella junta de la que platicábamos que tuviste, en donde reconociste a uno de tus colaboradores por tener el más alto índice de puntualidad durante el mes, qué sé yo. Muy bien, comunicación a través de los medios electrónicos, la radio, la televisión, el internet, comunicación a través de los medios masivos de comunicación, comunicación verbal, no verbal, oral, escrita, simbólica. Todos esos tipos de comunicación los llevaste a cabo en un día normal. Y luego entonces, si es algo que hacemos tan cotidianamente, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué a veces es tan complejo? ¿Por qué nos enfrentamos todos los días con tantos obstáculos? Bueno, básicamente, quisiéramos pensar, yo, por supuesto, ¿no? Los grandes estudiosos de la comunicación, que el principal problema radica en que no somos conscientes de cuáles son los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. Entonces, ¿qué te parece? Que empezamos por analizarlos, verlos, ¿de qué se trata? Muy bien, a ver, primero que nada vamos a definir lo que es un modelo de comunicación. Un modelo de comunicación es un diagrama.
Un diagrama que nos permite analizar cada una de las partes que conforman un proceso. Sería maravilloso realmente que alguien hubiera podido encontrar el hilo negro en la comunicación y nos dijera, este es el diagrama, este es el modelo perfecto, ideal. No existe, señores, no existe. Modelos de comunicación se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad infinitamente. Hay una gran cantidad de modelos de comunicación. Si yo te dijera que hay algunos científicos, estudiosos, teóricos de la comunicación que se aferran en decir y establecer que el estudio de la comunicación, la investigación de la comunicación, empezó a mediados del siglo XX, 1940, más o menos. Muy bien, si yo te dijera que eso es una proposición incierta, me atrevería a decir equivocada. ¿Sabes por qué? Porque hay un libro que se escribió hace aproximadamente 2300 años, en donde se hace la primera investigación empírica acerca de la comunicación. El autor, Aristóteles. El nombre de la obra, La retórica. En este libro, lo que hace Aristóteles es preguntarse exactamente lo mismo que hoy nos estamos preguntando ustedes y yo. ¿Qué se necesita para tener una comunicación efectiva? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Entonces, el modelo aristotélico, precisamente, es el que todos conocemos. Vamos para allá, por favor. El modelo aristotélico, señores, es aquel que establece que en un proceso de comunicación intervienen los siguientes elementos. Emisor, mensaje y receptor. ¿Verdad que sí lo conocen? Claro, todo mundo conoce este modelo. La comunicación es qué dice qué a quién, ¿cierto? Hay un mensaje del emisor que es enviado a un receptor a través de un canal. Muy bien, es solo que el modelo aristotélico dejó de satisfacer nuestra curiosidad y nuestra necesidad de entendimiento con respecto a la comunicación hace muchos años. Por lo que, eso sí es cierto, a mediados del siglo XX, en 1960 más o menos, un politólogo norteamericano de nombre Harold Laswell estableció o propuso un nuevo modelo de comunicación. ¿Por qué un politólogo estuvo hablando de comunicación? Bueno, señores, porque en la comunicación se contraponen e interactúan y se deben de tomar en cuenta, ¿no?, una serie de ciencias, de disciplinas, de actividades, de ramas. Entonces, Harold Laswell propuso un nuevo modelo de comunicación. Y este modelo de comunicación es conocido como el modelo de Laswell y Nixon. Y lo que hace Laswell es agregar una serie de elementos a estos tres que son los básicos y que son los que manejó Aristóteles. Él dice, muy bien, es importante que yo tome en cuenta al emisor. Sí, claro, nada más que el emisor, cada vez que manda un mensaje, necesariamente tiene una intención, ¿cierto? Ok, muy bien. Eso quiere decir, señores, que desde Laswell y Nixon, cada vez que nosotros terminamos diciéndole a, no sé, nuestro amigo, de verdad lo siento, no quise decir eso, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una intención, la que sea, convencer, preguntar, obtener información, resolver una duda, influenciar, qué sé yo, siempre tenemos una intención. Una intención que es consciente o inconsciente, claro, eso sí puede variar. Y sin embargo, siempre hay una intención. Entonces, dice Laswell, yo necesito estar perfectamente claro y consciente de cuál es
mi intención. Porque si no lo tenemos así de claro, entonces es muy fácil que expresemos ideas que en realidad no queremos, entre comillas. Si no lo sabemos, es mucho más fácil que nos compliquemos desde el inicio en el proceso de la comunicación, ¿cierto? Yo quiero, por ejemplo, tengo la intención de que mi secretaria cambie de actitud. ¿De actitud ante qué? De actitud ante su compañera, la otra secretaria. Porque como buenas mujeres vamos teniendo problemas de relación, ¿no?, entre nosotras. Es complicado trabajar con mujeres, entonces tú tienes la intención de que ella modifique su actitud. Mientras más clara tengas tú esa intención, va a ser mucho más fácil que logres tu objetivo. Y aquí viene la segunda parte del esquema, que seguramente están ustedes viendo en su pantalla en la siguiente lámina. Y es que la intención va relacionada directamente con el tipo de mensaje que yo mando y, por supuesto, con el efecto que este mensaje está ocasionando en mi receptor. Pero bueno, no nos adelantemos. Volvamos aquí, por favor. El emisor tiene una intención, ¿sí? El mensaje lo manda a través de un canal. Y este canal, este mensaje que es enviado a través de un canal, debe de ser elegido con relación a qué o a quién. La respuesta, señores, es en relación al receptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, emisor, tengo la intención de que mi secretaria modifique su actitud para relacionarse de una mejor manera con la otra secretaria, y le mando un mensaje a través de un canal por escrito, ¿cuál creen ustedes que sea el efecto normal que mi secretaria tenga con respecto a ese mensaje que yo le acabo de mandar? No es lo mismo, señores, que yo la invite a tomar un café ahí mismo dentro de la oficina, o bien que la mande llamar a mi oficina, o bien que me acerque a ella en el comedor de la oficina y le pregunte cuál es el problema, si se siente bien, qué es lo que está pasando, cuál cree ella que son los orígenes de ese problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hago de una manera directa y de una manera personalizada y de una manera verbal, a que si se lo hago llegar vía memorándum o bien por correo electrónico, ¿no? ¿Se pueden imaginar esa situación? Estimada señorita X, a través de la presente le informo a usted que es importante que... No tiene caso, eso no es comunicarse. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta las características de mi público receptor. Si no las tomo en cuenta, señores, entonces no puedo ser empático. ¿Qué es la empatía? Muy bien, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso es la empatía. No significa que yo voy a pensar como si pensara el otro desde mi percepción del mundo y desde mi concepción de las cosas. Ponerse en los zapatos del otro quiere decir pensar como esa persona, vivir como esa persona, sentir como esa persona, desear y soñar como la otra persona. Eso es la empatía. Si nosotros no contamos con la empatía suficiente, entonces jamás podremos mandar mensajes de manera efectiva, exitosa, porque, repito, el canal que yo elijo a través de mi proceso de comunicación está directamente relacionado con las características de mi público receptor. Te voy a pedir, por favor, que hagas la siguiente dinámica. Quiero que te pongas a pensar en 5 personas diferentes con las cuales tú interactúas normalmente. Muy bien, pueden ser amigos, compañeros de trabajo, familia, como sea. Para cada una de esas 5 personas, quiero que busques, por favor, un canal adecuado en el caso de que tú quisieras mandarles un mensaje en el que los invitaras a tu próxima fiesta de cumpleaños. ¿Está bien? Regresamos en un momento.
Muy bien, entonces realizamos la lista, ¿cierto? De manera exitosa, de manera preferente, cada una de estas personas deberá o debiera haber recibido tu mensaje a través de un canal diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo quiero pensar que evidentemente eran personas completamente diferentes. Por ejemplo, tu mamá, por ejemplo, tu hijo, por ejemplo, tu amigo, por ejemplo, tu jefe, por ejemplo, tu vecino. Claro que son personas diferentes, con características diferentes. Luego entonces, el canal que yo elijo para mandar ese mensaje debe de ser diferente, debe de ser pensado en relación a mi público receptor o bien al receptor. Muy bien, vamos a continuar por favor con el modelo de Laswell y Nixon. Ellos dicen, o él dice, yo tengo un canal, ¿sí? Perfecto. Y entonces este mensaje viaja y viaja a mi receptor. ¿El receptor lo recibe? Sí, claro, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que pueden determinar el éxito de un mensaje? A ver, vamos por favor por partes. Muy bien. Cuando hablamos de comunicación efectiva, exitosa, necesariamente estamos hablando de un concepto. Y este es el siguiente. Yo cada vez que mando un mensaje como emisor, tengo un objetivo, una intención. Eso ya lo hablamos hace un momento. Muy bien. Esta intención, evidentemente, tiene como objetivo modificar en mi receptor una idea, un comportamiento, una creencia, una actitud, una actividad, qué sé yo. Muy bien. Cuando yo hablo de comunicación efectiva, de comunicación exitosa, necesariamente estoy hablando que el receptor, es decir, la persona a la que yo mando el mensaje, lo recibe, entiende exactamente lo que yo quería que entendiera y además me avisa, me dice, me responde que así lo entendió. Solo hasta que se cierra el proceso, ¿a través de qué? De la retroalimentación. Solo hasta ese momento yo puedo decir que el proceso de la comunicación ha sido efectivo o bien exitoso. Permítanme, por favor, que les cuente, ¿no?, una pequeña anécdota que a mí me sucedió. Como les comentaba yo en algún momento, yo doy clases en la Universidad Iberoamericana. Muy bien. Tengo una alumna o tuve una alumna que al final del curso tuvo un pequeño problema conmigo de comunicación. Te lo voy a contar rápidamente. Yo había establecido en aquel curso y en aquel momento que iba a haber posibilidades de que la gente exentara el examen final. Ellos tenían que llenar una serie de requisitos. Perfecto. Los establecimos de manera puntual. Muy bien. La intención que yo tenía, evidentemente, era que ellos se esforzaran durante todo el semestre. ¿Para qué? Para que al final obtuvieran un premio. Y el premio era que no iban a presentar el examen final. Muy bien. Entonces yo dije, estos son los requisitos. Si ustedes los cumplen, al final no presentan el examen final, es decir, exentan el examen final. Alguien levantó la mano y me preguntó, oye Mirna, ¿qué significa exentar el final? Y entonces yo contesté, exentar el final es tener 10 en el final. Eso fue lo que dije. Muy bien. Esta chica en cuestión cumplió con sus requisitos, ¿sí? Muy bien. Pasó, digamos, el examen, ¿no? Los dos primeros, que tenía que sacar 9, bueno, lo que sea, cumplió con sus requisitos y al final del semestre ella estaba libre, estaba exenta, no tenía que presentar el final. Perfecto, se fue de vacaciones, ella estaba buscando una beca. Eso quería decir que ella necesitaba forzosamente sacar 10 en todas sus materias, incluida la mía, por supuesto. Yo hice el promedio de esta chica en cuestión y al final ella obtuvo 9 de calificación final. Eso fue la calificación que yo le puse. Muy bien. A los 15 días me llamó por teléfono verdaderamente indignada y me dijo, oye, tú me dijiste que exentar era igual a que me ibas a poner 10 final. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Nada más, la única diferencia entre una situación y otra es que yo dije 10 en el final.
y ella entendió, ella escuchó, 10 final. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es una preposición? Eso es todo. Esa fue la única diferencia. Y de ahí, bueno, no te quiero contar los problemas en los que nos metimos, ¿cierto? Y la responsabilidad es de las dos partes, tanto del emisor como del receptor. Porque, bueno, yo no me puedo deslindar de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos dos involucrados en el proceso de comunicación. Esto quiere decir que si en algún momento de tu vida te has preguntado, ¿por qué no me entienden? De una manera desesperada, o de una manera triste, o de una manera, como sea. Si alguna vez te has hecho esa pregunta, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué estoy haciendo yo que me evita o me impide que el otro me entienda? Porque si estoy hablando de comunicación, necesariamente estoy hablando de dos individuos, tú y la otra persona. Entonces, las condiciones en el caso, en la anécdota que te acabo de contar, determinaron que mi alumna en cuestión dejara de escuchar dos pequeñas palabras. Y eso nos llevó a un problema de comunicación, que evidentemente afecta una relación. Si esto es lo que nos pasa en el día a día, de manera individual, ¿te puedes imaginar lo que nos sucede a nivel sociedad? ¿A nivel país? ¿A nivel mundo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que posiblemente, probablemente, no sé, ¿qué te gusta? El 50% de las guerras, de los conflictos internacionales, se podrían solucionar si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de la importancia que implica cada uno de los elementos en el proceso de comunicación? Es interesante, ¿cierto? Muy bien, regresemos por favor al modelo de Lasswell. ¿Qué condiciones son las que van determinando al receptor? Y finalmente, claro, ¿cuáles son los efectos? Los efectos de ese proceso de comunicación. Es decir, si yo logré que mi proceso de comunicación fuera claro, asertivo, exitoso, bueno, pues entonces los efectos serán favorables, no solo para mí, también para mi receptor. Sin embargo, si esos efectos no son los que yo estaba buscando, estoy metido en un problema. Por eso la comunicación, señores, es compleja. ¿Cómo funciona? ¿De qué depende? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué a veces me cuesta tanto trabajo que me escuchen, ser escuchado, darme a entender, que me entiendan, hablar con claridad, establecer mis ideas, ser asertivo? Todo eso tiene que ver con el proceso de la comunicación. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los modelos? Los modelos tienen, como podrán ver en su lámina, tres principios básicos o fundamentales, más que principios yo quisiera decir objetivos, ¿no? Propósitos, vamos a ponerle así. Muy bien. Por un lado, o de manera importante, primordial, un modelo tiene como propósito descomponer cada una de las partes que constituyen al proceso. ¿Y para qué las descompone? Básicamente para que sea más fácil para nosotros estudiarlas y analizarlas y entenderlas y comprenderlas, que no es lo mismo. ¿Sí? Muy bien, eso por un lado. Segundo, un modelo de comunicación tiene el propósito de que yo pueda ver de manera gráfica cuáles son todos los actores, todos los elementos que conforman y forman parte de ese proceso. ¿Para qué? Para que pueda yo jugar con los escenarios. Quiero decir, a ver, si yo no supiera esto, si yo no tuviera esta información, ¿no? Del emisor, el canal, las condiciones, el efecto, las intenciones, etcétera, etcétera, yo hoy me podría quedar con la idea sumamente sesgada de que esa alumna realmente nada más no puso atención. ¿Te ha pasado alguna vez?
¿Podrías tú contarme una anécdota similar o parecida? ¿Alguna vez diste tú una instrucción así de puntual, así de clara a tu equipo de trabajo y por alguna razón el resultado final no fue el que tú esperabas? ¿Te ha sucedido? Si la respuesta es sí, entonces estamos del otro lado. Te voy a decir por qué. Porque lo primero que yo tengo que tener para poder analizar un problema es el problema, ¿cierto? Muy bien. Segundo, voy a necesitar de un modelo. ¿Qué es este? El de Laswell y Nixon. ¿Por qué es el que estamos estudiando en este momento? Bueno, pues porque Laswell y Nixon elaboraron un modelo lo suficientemente claro, lo suficientemente bien fundamentado, como para que fuera aceptado de manera consensual en la comunidad de investigadores, de científicos y de teóricos de la comunicación. Muy bien, entonces tú ya tienes el modelo. El modelo te sirve para que tú conozcas y sepas cuáles son cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Una vez que yo los conozco, que los veo gráficamente, es mucho más fácil que entienda cuál fue el papel que jugó cada uno de ellos. ¿Para qué? Para entender por qué la comunicación no funcionó o por qué la comunicación sí funcionó. Para eso sirven los modelos. Tercer propósito, señores. Un modelo nos sirve, nos ayuda para, digamos, verificar nuestras propias teorías, ¿no? Entonces, a ver, imaginemos otro escenario completamente diferente. Tú, el día X, fuiste con tu equipo de trabajo y les dijiste, a ver, señores, necesito que para tal día tengamos una junta en la que cada uno de ustedes me entregue tal reporte, tal estrategia, tal proyecto, tal avance. Muy bien. Resulta ser que tú llegas a la sala de juntas el día determinado, a la hora determinada, y tus colaboradores no están. Te molestas mucho. Empiezas a marcar sus extensiones. Los mandas llamar muy enojado. Ellos se asustan y llegan corriendo a la sala de juntas. Y resulta ser que ellos pensaban, estaban seguros, convencidos de que esa junta no era ese lunes, sino el lunes siguiente. Es como para volverse loco, ¿que no? O sea, ¿cómo es posible que 5 personas hayan entendido algo completamente diferente a lo que tú les dijiste? ¿Qué pasó? Seguramente hubo una barrera. Seguramente hubo algo, una condicionante, un elemento, por mínimo que sea, que intervino en ese proceso de comunicación y por lo tanto el proceso de comunicación no funcionó, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora hablemos de las barreras de la comunicación, por favor. Ok, las barreras de la comunicación, las barreras que obstaculizan los procesos de comunicación, básicamente son 4, ¿sí? Muy bien. Estas barreras de comunicación van determinando, ¿sí?, que yo pueda o no pueda comunicarme con otros. Perfecto. Las barreras de la comunicación son las siguientes. Número 1, la barrera semántica. La barrera semántica tiene su origen en un cambio o en un idioma diferente, en un lenguaje diferente que hablan tanto el receptor como el emisor. ¿Qué quiero decir? Que en 2 personas que se están tratando de comunicar, el lenguaje, el idioma no es el mismo. Por lo tanto, no se van a entender. Pongamos un ejemplo, por favor. Tú un día te sientes mal, vas al médico, tuviste fiebre, no sé, te sientes mal, perfecto. Vas con el especialista y entonces el especialista te dice, fíjese usted que tenemos que intervenirlo quirúrgicamente porque encontramos un pólipo en su seno nasal izquierdo que está impidiendo la ventilación adecuada y correcta del conducto. Muy bien. Lo que tú no entiendes es que tienes sinusitis y te tienen que operar. ¿Lo ves? Ahí está. Si yo no comparto el lenguaje, el idioma con la otra persona, la barrera aparece. Y esa barrera es la barrera semántica, ¿sí? La barrera semántica es una de las más comunes. ¿Por qué? Porque nos impiden entender de origen y de fondo al otro. Básicamente,
A eso se refiere la barrera semántica. ¿Qué tendríamos que hacer? Por un lado, preguntarle al especialista, disculpe, ¿me lo puede traducir, por favor? O bien, por el otro, salir del consultorio, ir a una biblioteca, adquirir o pedir prestado un libro de medicina y determinar qué es un pólipo, ¿cierto? A qué se refiere, cómo funciona, cómo aparece. Muy bien, hasta ese momento yo podría compartir el lenguaje, el idioma, con mi emisor o con la otra persona. Esto quiere decir que la manera, no la única, pero sí la mejor manera que nosotros tenemos para eliminar ese obstáculo semántico en el proceso de comunicación es básicamente encontrar la forma de que nuestros significados sean comunes. Si nosotros logramos eso, entonces esta barrera no tiene por qué aparecer. Muy bien, hace un momento hablábamos acerca de la barrera semántica. Nos quedan 3 por analizar. Vamos, por favor, ahora a hablar acerca de la barrera psicológica. La barrera psicológica básicamente tiene su origen en las diferentes escalas de valores que nosotros los seres humanos vamos teniendo, o bien en nuestras actitudes, o bien en nuestras formas de pensar, en nuestras ideologías, en aquellas formas de comportamiento que para unos son correctas y para otros no, y por lo tanto para unos son válidas y para otros no. Esta barrera psicológica es una de las que más problemas causan en el proceso de comunicación. Imagínate tú que un buen día estás platicando con un amigo tuyo, con un compañero de trabajo, y este compañero de trabajo te dice, ¿sabes qué? Que yo acabo de tener una excelente idea. A mí se me hace que yo podría invitar a salir a nuestra jefa para que así fuera más fácil que yo obtuviera aquella promoción y aquel ascenso por el que siempre he trabajado y por el que siempre he soñado. Yo me imagino que habrá algunas personas que nada más no puedan entender, que nada más no se puedan imaginar que una persona esté buscando la seducción para alcanzar un objetivo laboral. Muy bien, esa es una barrera psicológica. ¿Por qué? Porque desde mi propio sistema de valores y desde mis propias percepciones y desde mis propias formas de comportamiento adecuadas y correctas, eso que me está diciendo la otra persona, yo nada más no lo puedo entender. Luego entonces, el proceso de la comunicación se ve interferido, se ve obstaculizado. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Así como hablábamos acerca de la barrera semántica, ¿qué tendríamos que hacer para eliminar ese obstáculo, esa barrera psicológica? ¿Modificar nuestros sistemas de valores? Es un poco complicado, ¿no creen? ¿No escuchar a personas que tienen maneras diferentes de pensar? También es un poco complicado. Aceptar, asumir, actuar que estamos aceptando un comportamiento que de entrada y en esencia y en verdad en lo profundo no estamos aceptando, es más, nos molesta, tampoco funciona, señores. Es precisamente uno de los grandes problemas del mexicano, precisamente, que a veces nos cuesta tanto trabajo decir la verdad. Ante la pregunta típica de la novia, la esposa o la compañera de trabajo que llega y te dice, ¿cómo me veo? ¿Cómo me quedó este corte de cabello? Sin importar lo que tú pienses, en automático contestas, te ves muy bien. Aunque eso no sea cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la barrera psicológica aparece ahí. ¿Qué quiero decir? El comportamiento correcto para nosotros los mexicanos es, hay que decir la verdad siempre y cuando esa verdad sea adecuada, correcta, no duela, sea suavecita, sutil, ¿cierto? Y ahí aparecen las barreras. ¿Por qué? Porque de fondo, en esencia, nosotros no estamos compartiendo el significado que la otra persona quiere compartir con nosotros. Ahora bien, yo estaba o iba un poco para allá. ¿Cómo le podemos hacer para evitar esta barrera? Empatía, señores. Volvemos al tema de la empatía. Yo no puedo pretender entender al otro solo desde mi lugar. Solo desde mi posición, solo desde mis zapatos y desde mi percepción del mundo. Tengo que abrirme, señores. Tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia involucra, tiene que ver, está relacionada con el respeto por el otro.
Esa es, creo yo, la mejor manera que hoy encontramos o con la que podemos contar ¿para qué? Para eliminar la barrera psicológica. No quiere decir que compartamos los significados de los demás, no quiere decir que compartamos sistemas de valores, no quiere decir que compartamos percepciones o actitudes. Lo que quiere decir es que nosotros debemos de tener la suficiente apertura para poder entender, no compartir, entender al otro. Esa es, creo yo, una de las mejores maneras. ¿A ti te ha pasado con tus colaboradores? ¿Tendrías, digamos, anécdotas en este sentido o a esto respecto? Señores, el mundo sería mejor. México sería mejor. El continente americano estaría en mejores condiciones si nosotros hubiéramos aprendido hace muchos años a remediar esta barrera psicológica. Entonces, bueno, esa es la segunda. Vamos, por favor, con la tercera. La tercera barrera psicológica tiene que ver con las barreras físicas o técnicas, así se le llama, así se le conoce. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente en el ruido. El ruido es una de las principales barreras físicas que se encuentran en los procesos de comunicación. ¿Alguna vez te ha pasado? Estás tratando de, no sé, platicar con tu esposa durante el desayuno y de repente los niños corren por la cocina, salen, se pelean, gritan, tiran el plato de los cornflakes, ¿sí? Y es tanto el ruido, mientras el adolescente está practicando con la batería arriba, o bien está jugando con los amigos básquetbol, mientras la hija adolescente tiene a todo volumen, no sé, a Faye, a Shakira, qué sé yo, y tú lo único que estás intentando hacer es comunicarte con tu esposa. Evidentemente no puedes. ¿Por qué? Porque es tanto el ruido que te obstaculiza y te lo impide. ¿Cómo eliminar el ruido? ¿Se puede o no se puede? ¿Cuáles serían, digamos, las recomendaciones en este caso? Cuando en un proceso de comunicación la barrera física igual a ruido, en concreto y en específico, es tan grande que me impide la comunicación, lo mejor es cortar la comunicación, darle una pausa, buscar la fuente del ruido y tratar de bajarle de nivel. Si no puedo hacer eso, entonces tengo que ser consciente nada más de que allá afuera, quiero decir, afuera de mi proceso comunicativo, existe algo que se llama ruido, que no me está dejando ni escuchar ni ser escuchado de una manera eficiente y exitosa por mi interlocutor. Luego entonces tengo que o bien subir mi volumen de voz o bien cambiarme de lugar, ¿sí? El ruido, señores, no solo son las ondas sonoras. El ruido también tiene que ver con actitudes, condicionantes, intenciones que se van presentando tanto dentro como fuera del proceso comunicativo. Me explico. A ver, ¿alguna vez te ha pasado que estás platicando con uno de tus colaboradores? Están tratando de analizar o ver el nuevo proyecto que hay que presentar la próxima semana. Tú vienes de salir con tu jefe, de la oficina de tu jefe directo. Realmente estás muy estresado. Y estás muy estresado porque tienes que encontrar soluciones y tomar decisiones de una manera muy rápida y además asertiva. Porque claro, la responsabilidad que tú tienes y la que tú manejas es mucho mayor que la de tus colaboradores. Muy bien, entonces, estás sentado en la mesa de trabajo con tu colaborador y esto que te acaba de decir el jefe y esto que tú traes en la cabeza te está haciendo ruido. Es decir, te está impidiendo estar al 100% con tu colaborador sentado en esa mesa de trabajo. Eso también es ruido. El ruido que nosotros nos vamos haciendo, el ruido interno. Si yo estoy distraído, difícilmente voy a captar la totalidad de tu mensaje. Si yo estoy distraído, es más fácil que yo malinterprete algo. Si yo estoy distraído, es más fácil que no escuche una de las partes importantes del discurso del otro. Eso también es ruido. Ahora bien, yo dije, esta barrera tiene que ver con la barrera física, que es el ruido, y con la barrera técnica. La barrera técnica básicamente tiene que ver con fallas
técnicas en cualquiera de las herramientas que yo utilizo para comunicarme. ¿Te ha pasado? A lo mejor de repente vas en el automóvil, estás hablando por celular, ¿sí? Estás tratando de comunicarte, no sé, con tu secretario. ¿Para qué? Para darle una instrucción o bien para que ella te dé una dirección, porque a ti se te olvidó, por la razón que sea. Muy bien. Estás en el automóvil, tienes tu celular y de repente pasas por debajo de un puente. O entras a una zona en donde nada más no hay recepción. O se te acaba la pila. ¿Te ha pasado? Eso es muy común, ¿no? Se nos acabó la pila, se nos acabó el crédito, se nos cayó el celular, se rompió, o bien no hay recepción. Ese tipo de barreras son las conocidas como barreras técnicas. Se descompuso la computadora, tiene un virus, ¿sí? La televisión se le fue la señal, estabas justo a la mitad del partido del Mundial, estaba jugando México, iba 2-1 contra Alemania, si pierde lo descalifican, estás verdaderamente interesado en el partido y de repente se va la luz. Y bueno, tú te quieres como volver loco, ¿no? Sales corriendo a la casa del vecino o a la casa de tus amigos o a la casa de tu amigo. Eso es una falla técnica. Y ante las fallas técnicas poco o nada podemos hacer. Simplemente es importante que estemos conscientes de que estas fallas técnicas también obstaculizan a los procesos de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Hablemos por favor de la última. La última barrera se llama barrera fisiológica. La barrera fisiológica tiene que ver o está relacionada básicamente con algún problema físico que presenta cualquiera de los dos elementos, digamos, o actores más importantes del proceso de la comunicación. Estoy hablando específicamente o del emisor o del receptor. Por ejemplo, ¿qué barreras, ¿no? o qué características estarían interviniendo aquí? Se me ocurre, no sé, un problema en la vista por parte del receptor, un problema de sordera tal vez, tartamudez posiblemente, ¿sí? Fíjate que voy a tomar un momento para contarte esto. A mí de verdad que me pareció muy interesante. Hay un actor francés que me parece realmente bueno. Se llama Gerard Depardieu. Gerard Depardieu ha hecho películas de todo tipo. Gerard Depardieu, por ejemplo, hizo Cyrano de Bergerac. Gerard Depardieu hizo, por ejemplo, El Closet. Gerard Depardieu hizo 1492. ¿No? Ha trabajado con actrices norteamericanas, españolas, francesas, evidentemente. Bueno, muy bien. ¿Tú sabías que Gerard Depardieu tenía hasta los 14, 18 años tal vez, un problema severo de tartamudez? ¿Cómo es que hoy el señor es uno de los mejores actores de Francia? Ha ganado premios importantísimos a nivel internacional y en verdad es muy bueno en su trabajo. Es un actor de éxito. ¿Cómo le hizo Gerard Depardieu para solventar, para traspasar, para borrar, ¿sí?, la barrera física que le estaba obstaculizando su proceso de comunicación? Además, estoy hablando de una persona cuyo principal interés estaba precisamente en la comunicación, porque la actuación, señores, tiene como principal actividad la expresión, la comunicación de emociones, de sentimientos, de ideas, lo que sea. Muy bien. Él estaba realmente convencido de que lo que él quería hacer en la vida era actuar. Sabía de su problema. Muchos maestros en muchas escuelas lo rechazaron evidentemente por ese problema. Bueno, se dice que él acudió a un centro de investigación alternativa, en donde a través de un sistema que utiliza a la música de Mozart, le corrigieron el problema de la tartamudez. Entonces, señores, bueno, hay en la programación neurolingüística una frase que dice: cualquier cosa que un ser humano puede hacer, la puede hacer cualquier otro ser humano. Eso quiere decir que si una persona así de exitosa y de famosa como es Gerard Depardieu
logró pasar por encima de una barrera de esta magnitud, cualquiera de nosotros también lo puede hacer. Vuelvo a lo mismo, señores. Es como si regresáramos al punto de partida. Lo importante para que yo logre un proceso de comunicación efectivo y exitoso está relacionado con dos cosas principalmente. Número uno, que yo esté consciente del papel que juega y la importancia que tiene cada uno de los elementos que intervienen en dicho proceso. Y número dos, si yo soy el emisor, tengo también que estar consciente de las características que tiene el receptor. Si yo tomo en cuenta esos dos elementos, entonces el proceso de comunicación tiene que ser fluido. No tenemos por qué encontrarnos con momentos en los que nos sentimos no escuchados, mal interpretados, mal entendidos o sencillamente no partícipes del proceso de comunicación. Muy bien, señores. Por el momento, esto es lo que tenemos que decir con respecto a las partes que componen el proceso de comunicación. Más adelante hablaremos de las características y las funciones que cada uno de ellos tiene.